Hola a todos. Soy Lord Killzant con otra historia. Porque es mejor ver cosas que hacer cosas. Hoy les hablaré de otro barco fantasma. Hoy toca el Carrolla de Erin. La historia del Carrolla de Erin es uno de los expedientes más intrigantes y persistentes de los barcos fantasma de la historia marítima, y su misterio no se resolvió a pesar de una exhaustiva investigación gubernamental. El Carrolla de Erin. Una goleta y su último viaje, construcción y primeros viajes. El barco. El Carrolla de Erin era una impresionante goleta comercial de 5 mástiles, con una eslora de aproximadamente 78 metros. Fue construida en 1919 en Bath, Maine, y nombrada en honor al hijo del dueño de la compañía, siendo uno de los últimos grandes veleros de madera construidos en los Estados Unidos. Diseño. Estaba diseñada para el transporte de carga a granel, especialmente carbón. A pesar de ser un buque de trabajo, contaba con ciertas comodidades como calefacción a vapor y electricidad. El viaje fatídico y el cambio de mando inicio del viaje final. En julio de 1920, la goleta zarpó de Puerto Rico y llegó a Newport News para cargar 3.300 toneladas de carbón con destino a Río de Janeiro. Problemas con el capitán original. El capitán William H. Merritt y su hijo, primer oficial, tuvieron que desembarcar poco después de la partida, debido a la grave enfermedad de Merritt. El nuevo mando. La compañía contrató al capitán Willis B. Wormell, un experimentado marinero de 66 años, retirado, y a Charles Ben Cleland como primer oficial. Tensión en Barbados. De camino a Río, el viaje transcurrió sin incidentes. Sin embargo, en el viaje de vuelta, al hacer escala en Bridgetown, Barbados, se documentó una fuerte tensión entre el capitán Wormell y su tripulación, compuesta principalmente por marineros escandinavos. En particular, se dice que el capitán desconfiaba de Mclellan. Se rumorea que Mclellan, en estado de embriaguez, profirió amenazas contra el capitán. No obstante, el capitán Wormell lo perdonó y zarparon hacia Hampton Roads, Virginia, el 9 de enero de 1921. El misterio en la costa de Carolina del Norte. Último avistamiento confirmado, 29 de enero de 1921. El Carrolla de Erin pasó por el barco faro de Cabo Lookout, Carolina del Norte. Un tripulante, descrito como un hombre delgado, alto y pelirrojo con acento extranjero, que no era el capitán, gritó al guardián del faro que habían perdido las anclas y pidió que se informara a la compañía. Este avistamiento fue inusual porque un marinero de bajo rango se dirigía al faro sin la supervisión del capitán. El descubrimiento, 31 de enero de 1921. 2 días después, la goleta fue avistada a la deriva y, finalmente, encalló en el peligroso Diamond Shoals, cerca de Cabo Hatteras, una zona conocida como el cementerio del Atlántico. La inspección, 4 de febrero de 1921. El mal tiempo impidió el abordaje hasta 4 días después. Los guardacostas que subieron a bordo se encontraron con una escena inquietante. Ausencia de personas. No había ninguna persona a bordo, solo 3 gatos famélicos. Evidencia de abandono rápido. Las luces de navegación estaban encendidas. Había comida preparándose en la cocina, lo que sugería un abandono repentino. Las camas de la tripulación estaban sin hacer. Objetos faltantes. Habían desaparecido todos los efectos personales de la tripulación, el diario de a bordo, el equipo de navegación, sextante, cronómetro, las anclas y, lo más crucial, ambos botes salvavidas. Daños y desorden. El timón y el equipo de dirección estaban dañados. La cabina del capitán estaba en desorden, y algunas cartas de navegación fueron encontradas esparcidas, incluso en el baño del capitán. La investigación y las teorías. El gobierno de Estados Unidos lanzó una exhaustiva investigación que involucró al Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación, FBI, y la Guardia Costera, pero el caso se cerró sin una conclusión oficial. Las principales teorías fueron: motín. Esta fue una de las explicaciones más aceptadas por los investigadores, especialmente después de que se conociera la tensión entre el capitán Wormell y su tripulación. El motín podría haberse llevado a cabo, y los amotinados podrían haber usado los botes para huir, dejando el barco encallado. Piratería. En abril de 1921, se encontró un mensaje en una botella que decía: de Erin capturado por un barco propulsado a petróleo, similar a un barco cazador. Se llevan todo, esposan a la tripulación. Aunque la misiva se investigó como prueba de piratería, más tarde se desacreditó como un engaño de un residente local que buscaba un trabajo.
No obstante, la piratería era común en la zona durante la ley seca, tormenta y abandono. Algunos argumentaron que el barco se dañó durante una tormenta, algunos lo relacionaron con la desaparición del vapor SS Wheat en la misma zona, y que la tripulación huyó en los botes salvavidas para intentar llegar a tierra, solo para ahogarse en el mar agitado. El hecho de que se llevaran objetos personales y equipos de navegación podría apoyar esta idea. Bermuda y bolcheviques. El caso ha sido asociado con el Triángulo de las Bermudas, aunque el barco se encontró al norte de él. También existió una extraña teoría de una conspiración bolchevique para robar barcos americanos. El final del barco. Incapaz de ser rescatado y siendo un peligro para otros buques, el Carrollade Erin fue destruido con dinamita por la Guardia Costera el 4 de marzo de 1921, poniendo fin a la vida del buque, pero no al misterio que lo envuelve. Fragmentos del pecio han permanecido en Ocracoke Islandia Teras, sirviendo como un recordatorio de este enigma sin resolver. Permítanme contarles otra historia, gente. La cual es sobre un carguero que se perdió en el siglo XX y nunca lo encontraron. Llamado SS Baichimo. La historia del SS Baichimo es una de las más fascinantes y prolongadas leyendas de los barcos fantasmas modernos, ya que el buque navegó a la deriva y sin tripulación por las gélidas aguas del Ártico durante casi 4 décadas después de ser abandonado. Historia del SS Baichimo. El holandés errante del hielo. Origen y carrera comercial. Construcción. El SS Baichimo fue un buque de vapor de carga con casco de acero, construido en 1914 en Suecia. Inicialmente fue bautizado como Angermanelfven y operó para una naviera alemana en el mar Báltico. Transferencia. Tras la Primera Guerra Mundial, fue transferido al Reino Unido como parte de las reparaciones de guerra y fue adquirido en 1921 por la Hudson's Bay Company, compañía de la bahía de Hudson, una de las corporaciones más antiguas del mundo, que lo rebautizó como SS Baichimo, Ruta Ártica. El Baichimo se dedicó a transportar pieles y otros productos comerciales a lo largo de las remotas rutas comerciales del Ártico canadiense y occidental, realizando 9 viajes exitosos en la ruta. El abandono, 1931. Atrapado en el hielo. En su 9º viaje, en octubre de 1931, el Baichimo, cargado con una valiosa carga de pieles, se topó con una fuerte tormenta y quedó atrapado en el hielo cerca de Point Barrow, Alaska. Primer intento de evacuación. La tripulación intentó liberar el barco durante varias semanas. Debido al empeoramiento del tiempo, la mayor parte de los 42 tripulantes fueron evacuados por aire el 15 de octubre. El capitán John Cornwell y 14 hombres decidieron quedarse, construyendo un refugio en el hielo cercano con la esperanza de recuperar el barco cuando el tiempo mejorara. La tormenta y la desaparición. El 24 de noviembre, una violenta ventisca de nieve azotó la zona. Cuando la tormenta amainó, los hombres se encontraron con que el Baichimo había desaparecido. Asumieron que el hielo lo había aplastado y que el barco se había hundido, por lo que dieron por perdida la nave y su preciada carga. El resurgimiento. Días después, un cazador esquimal informó al capitán Cornwell que había visto al Baichimo, intacto, a unos 72 kilómetros del lugar del abandono. La tripulación regresó, retiró las pieles más valiosas de la bodega y lo abandonó de nuevo, asumiendo que el buque estaba demasiado dañado para ser salvado. El capitán y su tripulación volaron a casa, dando el Baichimo por perdido. 4 décadas a la deriva, 1931-1969, contra todo pronóstico, el Baichimo no se hundió. Liberado por el deshielo, comenzó un viaje de décadas a la deriva, navegando por las aguas del Ártico y convirtiéndose en una leyenda. Avistamientos recurrentes. Durante 38 años, el Baichimo fue visto y reportado en numerosas ocasiones, ganándose el apodo de el holandés errante del Ártico. 1932. En marzo, fue encontrado encallado cerca de la costa de Alaska. 1933. Un grupo de esquimales lo abordó y lo utilizó como refugio durante 10 días antes de que una tormenta lo liberara de nuevo. 1934-1939. Fue avistado varias veces más. En 1939, el capitán Ud Paulson intentó abordarlo y remolcarlo con la intención de salvarlo, pero el hielo lo impidió. 1962. Un grupo de esquimales lo vio navegando a la deriva en el mar de Beaufort. 1969. Fue el último avistamiento registrado. Un grupo de esquimales lo encontró nuevamente congelado en el hielo, 38 años después de su abandono. El final del misterio. Desde 1969, el SS Baichimo no ha sido visto.
El destino final del barco fantasma del Ártico sigue siendo desconocido. Se cree que, después de resistir las condiciones extremas durante tanto tiempo, el barco finalmente se hundió en algún punto desconocido del océano Ártico entre 1969 y la actualidad. Búsqueda moderna. En 2006, el gobierno de Alaska lanzó un proyecto para localizar al Baichimo, ya fuera navegando a la deriva o hundido en el fondo del mar, pero hasta la fecha, el legendario carguero nunca ha sido encontrado. Gracias por ver y suscríbete para más.